malvados y pervertidos, perversos, corrompidos y sucios, Señor, están desafiando tu nombre. Están desafiando tu nombre, donde quieren aún decir, aunque Dios destruyó estas ciudades, le están diciendo en otras palabras a ti, amado Padre, te están diciendo a ti, aunque nos destruiste, quisiste destruirnos, pero aquí estamos. Eso es lo que ellos están diciendo. Pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Oh amado Padre Santo, Señor, hoy pedimos misericordia, Padre. Hoy pedimos misericordia, Señor, sobre los gobernantes, sobre el liderazgo de Israel, Señor, sobre Netanyahu, Señor Dios del cielo, Padre, porque siendo un hombre que ha visto con sus propios ojos y ha escuchado, Señor amado Padre, cómo Dios se ha glorificado grandemente, pero aún así siguen provocando la ira del Santo, y no solamente ellos, sino muchas naciones de la tierra, Padre. Hoy en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor, porque esto es una burla, Señor, porque esto es, Señor amado, desafiarte a ti, Señor, y tu palabra lo declara muy bien. Tu palabra lo declara, Señor Dios, y te está llamando a cuenta. Te está diciendo: venid y pongámonos a cuenta. Oh amado Padre Santo, Señor, precioso Rey de Gloria, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, toma, Señor amado, las naciones. Bendice a Israel, Jerusalén. Oh amado Padre Santo, Señor Dios, reprende, Señor, toda iniquidad, toda sodomía, Dios del cielo, hoy por el poder de la palabra, que así quieran callar, así quieran hacer que callemos, Señor Dios mío, pero no callaremos, Señor. Seguimos, Señor amado, anunciando, predicando, Señor amado, que el Dios omnipotente que hizo los cielos y la tierra está en contra de todo lo malo, de todo lo malo. Y así los gobiernos quieran aplicar la ley, así los gobiernos, como muchos y aún mucho cristiano que dice que es cristiano, pero que dice, iglesia del Señor, escucha esto, y por eso tenemos que orar, porque la Biblia así dice claramente, sujetados, que debemos sujetarnos a las autoridades, a los gobernantes, porque no hay más autoridad, y que las autoridades que hay, primeramente Dios, y las que hay en la tierra fueron establecidas por el Señor. Pero también la palabra dice: recuérdeles que se sujeten en todo a vuestros gobernantes en lo que es bueno. Tito capítulo 3 lo declara la palabra del Señor, mis amados. Así que por más de que nuestros gobernantes quieran someternos a que está prohibido hablar en contra del pecado, así nuestros gobernantes, dirigentes y como los queramos llamar, nos quieran decir de que nuestros hijos tienen que ser educados por sí mismos, que lo que ellos decidan, que eso tiene que ser así, mentiras del diablo. Porque cada padre es responsable de su hijo, no el gobierno, no las autoridades, sino nosotros como padres. ¿Por qué cree que las naciones se están llenando de delincuencia? Precisamente por hijos que han sido mal formados, mal educados. Pero eso es lo que las naciones quieren, incluyendo nuestra nación de Colombia. Pero Dios está llamando que verdaderamente nos sujetemos a Dios. Por eso Dios declara en su palabra. Aquí no es lo que usted y yo digamos, es lo que Dios declara en su palabra. Someteos pues a Dios. ¿A quién nos vamos a someter? ¿A las leyes? A Dios. Si la ley está dispuesta a hacer lo bueno, lo agradable ante Dios, listo. Que el presidente, que el alcalde dice tal cosa, que ordena, que levanta un decreto, pero si está ese decreto o esa ordenanza para beneficio de la humanidad, pero primeramente para Dios, ¿cierto? No para beneficiar a Dios, porque Dios no necesita de beneficiario de nadie. Todo lo contrario, es el que nos beneficia a nosotros. Pero mis hermanos, he escuchado en estos meses, he escuchado mucha gente que dice: nos tocó ahora sí sujetarnos a la autoridad, que lo que ellos digan lo vamos a hacer. Yo digo una cosa, lo harán ellos si lo quieren hacer, pero nosotros, que Dios nos ayude para no. Amén. Entonces, mis hermanos,
Porque es que cuando no aplicamos la palabra, sino nos vamos únicamente a un texto, pero no vamos al contexto, entonces sí, la Biblia lo dice claramente, ¿cierto? De que toda persona debe someterse a la autoridad. Y Dios es la autoridad suprema, ¿cierto? Y que también las autoridades que hay por Dios fueron establecidas. Eso lo dice la palabra. Pero si la autoridad nos quiere llevar a que prohibido leer la Biblia, que prohibido bendecir los padres a los hijos o los hijos a los padres, por más de que sean autoridades, algo tan lindo que dijeron los apóstoles del Señor después de que fueron revestidos del poder de lo alto: es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que ¿a quién? Que a los hombres. Los 3 amigos de Daniel, ¿por qué cree que fueron galardonados, preservados de la mano del enemigo? Los 3 amigos que fueron sentenciados a la muerte allí en el fuego, ¿cierto? Sadrach, Mesach y Abednego. Pero no negaron su fe, sino que le dieron la honra y la gloria al Señor. Y salieron, ni siquiera las pestañas se les quemó, ni siquiera el vestido posiblemente ni siquiera les quedó oliendo a humo, para que les dijeran los hermanos un mito. ¿Cierto? Ese es el poder super sobrenatural del Altísimo, que Dios honra a aquel que le permanece, que es fiel a Él. Lo mismo pasó con el 4.º hombre, Daniel. Lo tiraron a la fosa de los leones. ¿Y los leones qué hicieron? Se quedaron mirando a Daniel ahí. Dijeron: este es imposible meterle muela, perdón la expresión. Yo creo que los leones dijeron: aquí es imposible comernos esta presa que está tan deliciosa, pero no podemos, porque hay alguien que lo guarda, hay alguien que lo cubre, que lo protege, y ese es el Dios omnipotente. Y ese Dios que protegió a Sadrach, Mesach y Abednego y a Daniel es el que protegerá a su iglesia fiel. Apláudale. Oh sí, Señor Dios. Por eso mereces toda la honra, toda la gloria, Padre, porque tú eres el Dios grande, el Dios todopoderoso. Y en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, gracias te damos, Padre, porque tú, Señor amado, si tú quieres, tú frustrarás todo plan y propósito, Señor amado, Padre, de toda festividad y celebración que esté en contra de tu voluntad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias te damos en esta mañana, Padre, y te entregamos este tiempo de adoración, de alabanza, Señor Dios, que desde este humilde y sencillo lugar, Señor amado, Padre, llega delante de ti, Señor Dios, como incienso, Señor amado, esa fragancia, Señor Dios. Vamos, iglesia, prepara tu corazón, levante esas manos y dígale al Señor en esta mañana: yo quiero que esta melodía, que ese cántico, Señor amado, que hoy entrono delante de ti, Señor, yo quiero que sea esa fragancia, ese grato perfume, Señor amado, en el lugar de tu santa y eterna morada. Dígale todos al Señor en esta mañana: Padre, queremos, Señor Dios, que la adoración desde este lugar sea, Señor amado, como esa adoración celestial. Hoy, Señor amado, Padre, confesamos, Señor, por el poder de tu palabra, que nuestra alabanza, nuestra adoración llega delante de ti, que millares de ejércitos celestiales se unen a nuestras melodías, Señor, porque tu voluntad es esa, Señor amado, Padre, que hagamos en esta tierra tu voluntad, así como se hace en el cielo. Dile: Señor, concédenos ese gran privilegio de que la voluntad en esta tierra sea semejante a la del cielo, Señor. Dile: Señor, yo quiero cantar para ti. Estoy tan agradecido. He visto, Señor amado, cómo tú me has bendecido, cómo tú me has prosperado con toda bendición. Y de la misma manera, Señor Dios, acepta, Señor, en este momento, Señor, mi humilde y sincero corazón delante de ti, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te damos gracias, Padre, porque sé, Señor Dios, qué cosas grandes tú harás en este lugar, Señor. Gracias, Padre,
porque las lágrimas que han corrido por tus mejillas y por mis mejillas, esas lágrimas no se han perdido. Esas lágrimas han sido recogidas en copas. Bendito sea el nombre del Señor. Esas lágrimas son también las oraciones, el clamor, el gemir de tu pueblo. Gracias, Señor Dios. Y ayer nos demostró el Señor eso, aún mucho más de eso, de que Él sigue respaldando su hermosa iglesia, su hermosa obra, porque es que es de Él. Él nos compró por el precio de su sangre, y Él permitió, mis amados, termino con esto, y Él permitió que lo que Dios ha puesto en este lugar como la banda para la gloria del Señor, de Legítimos, donde muchos esperábamos crítica, burlas, el nombre del Señor fue glorificado y será glorificado. Solamente que el Señor quiere más humildad, más obediencia, más santidad. Bendito el nombre del que vive para siempre, porque como está escrito, el mismo Señor declara en su palabra que los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Oh amado Dios, por eso en esta mañana damos gracias a ti, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor Dios. Y no nos queda más en esta mañana que decirte que te amamos, Señor. Yo quiero, antes de soltar, de entregarle estos hermosos tesoros que Dios ha puesto en este lugar, que le podamos decir al Señor en esta mañana: Jesucristo, yo te amo. ¿Cuántos dicen: Jesucristo, yo te amo? Gloria al Señor. Perdóname, muchachos, pero eso es algo que hoy coloca el Señor en mi corazón, porque es que aquí todo está organizado. Cada alabanza tiene un tiempo, horas de ensayo para hacer lo posible de que se hagan las cosas de la mejor manera. Y aún así muchas veces nos falta, ¿cierto? Pero cuando Dios, el Espíritu Santo, dice, hay que hacerlo. ¿Sí, mis amados? Amén. Entonces diga conmigo: Jesucristo, yo te amo. Vamos, confiesa el nombre de Cristo, porque no hay nada más lindo que es confesar su nombre. Ahí donde está el poder. Díselo, díselo nuevamente: Jesucristo, yo te amo. Jesucristo, yo te amo. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Sí, Señor. Jesús. Díselo nuevamente: Jesucristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Aleluya. Jesucristo, yo te amo. No hay nadie como Él. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido El Dios que me ama. el Dios que me ama. Y es por eso que hoy te alabo. Y es por eso que hoy te alabo. Oh divino Padre Santo, díselo. Oh divino Padre Santo. No hay nadie como tú. No hay nadie
eso yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Al Dios que me ama. Al Dios que me ama. Apláudele en esta mañana a ese Dios que nos ama. Salmo 73, versículo 22. Dice el salmista: fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco, oh Dios. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fortaleza de mi vida y de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque Dios destruye a los que se apartan de Él. Pero en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice el Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Levanta tus manos, iglesia, y confiesa en esta mañana que te le pertenecemos. Dice David en este salmo, dice: Él es mío para siempre. Él es mío para siempre. Y hace una confesión bastante fuerte al decir: todos los que se apartan de Él son destruidos. Pero en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca del Señor. Qué bueno es estar cerca de Él. Qué bueno es estar cerca de su presencia. Porque hemos hallado esto: el estar cerca de ti es nuestro bien. Fuera de ti no hay nada que sacie, Cristo. Fuera de ti, mi Padre, no hay nada que llene, no hay nada que conforte, no hay nada que consuele. Qué bueno es estar cerca de ti. Por eso podemos confesar en esta mañana que te pertenecemos, que somos tuyos. Porque estar cerca de ti es nuestro bien. Te adoramos, Cristo. Aquí estoy ante ti, en amor busco tu verdad. Sé que tu perfecto amor me atrae a este lugar. Por ti
Jesús, el infinito Dios, el infinito Dios. Tu nombre levantaré, por siempre proclamaré que tuyo soy, tuyo soy. Entrego en tus manos de amor, pues tuyo soy, tuyo soy. Tu nombre le cantaré, por siempre proclamaré que tuyo soy, tuyo soy. Todo lo que soy entrego en tus manos de amor, pues tuyo soy, tuyo soy. Jesús, tuyo soy, tuyo soy. Confiésalo en esta mañana. Te pertenezco, Cristo, te pertenecemos. Porque como lo dice tu palabra en Juan 15, alejados de ti nada podemos hacer. Y hemos comprobado que estar cerca de ti es hallar el bien. Hemos comprobado que la obediencia es mejor que los sacrificios. Hemos comprobado que es mejor temer al Señor que temer a los hombres. Hemos comprobado que el hacer tu voluntad, por difícil que sea, por complicado que a veces se vea, siempre traerá tu gloria, siempre traerá tu grandeza, Cristo. Por eso, Señor, en esta mañana podemos confesar que somos tuyos, que aquí seguimos en pie con brazos abiertos a tu voluntad. Y aquí estoy en fe, con brazos abiertos ante ti, Jesús, el infinito Dios, el infinito Dios. Y aquí estoy en fe, con brazos abiertos ante ti, Jesús, el infinito Dios, el infinito Dios. Apláudele al infinito Dios, apláudele con gratitud en tu corazón. Apláudele porque Él está glorificándose en medio de la alabanza de su pueblo. Adórale, adórale porque Él está en este lugar y quiere que tú y yo le demos toda adoración y toda gloria. Levanta tus manos, levanta tus palmas y confiesa que en el nombre de Jesús hay libertad, que en el nombre de Jesús hay sanidad. ¿Cuántos decimos amén? Vamos así. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí.
esto. Lucha por nosotros, a nuestro lado está. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo, estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo, estás aquí. Confiésalo. Viviré, no moriré por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas. Nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Viviré, moriré por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. ¿Cuántos pueden confesar que tenemos esta libertad? Solo en su nombre. Solo en su nombre. No hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro intercesor. Es uno, el sumo sacerdote, el del linaje santo y perfecto. Su nombre es Cristo Jesús. Te adoramos, Rey. Por nosotros, desde las tinieblas, tu reino establece. No será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, desde las tinieblas, tu reino establece. No será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, desde las tinieblas, su reino establece. No será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, desde las tinieblas, su reino establece. No será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece. No será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece. No será movido. Será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo
Confesamos, Señor, en esta mañana que tu nombre es sobre todo nombre, sobre toda enfermedad, sobre toda circunstancia. Tu nombre es sobre todo nombre. Levanta tus manos, iglesia, levanta tus manos y adora su nombre. Dile: santo eres tú, porque Él es el único digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Él es el único que tiene autoridad, y toda potestad le ha sido dada en el cielo como en la tierra. Y por eso hoy podemos tener acceso al Padre gracias a su perfecto plan de salvación, de darnos a su único Hijo, de darnos el primogénito de entre los hombres, el Salvador de nuestra vida. Así que apláudele en esta mañana con libertad y dile: gracias, porque podemos congregarnos para bendecir y glorificar el santo nombre bendito de nuestro Adonai. Amén. Gloria a Dios, iglesia, bienvenida a la casa del Señor. Puedes saludar a alguien que no conozca, alguien con el que no haya venido el día de hoy, y decirle: prepárate para lo que el Señor tiene en esta mañana para tu vida y la mía. Amén. Amén, amén. Buenos días, iglesia, bendiciones. Dios les bendiga, iglesia. Buenos días. Salúdense ahí, tómense el tiempo para saludar al que está al lado suyo, no con el que vino, sino a alguien que no haya saludado, que no haya visto de pronto en muchos días, ¿cierto? Y vamos. ¡Ay! Amén. Gracias, mi hermano. Ahí tengo. Gracias. Muy amable. ¿Cómo se encuentra, iglesia, hoy? Bendecidos y en victoria, amén. Gloria al Señor. Tengo el privilegio de traerles el mensaje, la palabra del Señor, con algo que el Señor ha estado hablando intencionalmente por mucho tiempo a mi vida y creo que a muchos de nosotros. Vamos a orar primeramente por este tiempo de la palabra, poner esto en las manos de Dios. Acompáñenme ahí en oración. Señor Padre de la gloria, te damos hoy las gracias, Padre, por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, para glorificarte y exaltarte, Señor, para escuchar el mensaje que tú nos traes, Señor, a través de tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque estás intencionalmente enseñándonos, cuidándonos, protegiéndonos a través de lo que tu palabra dice, Señor Padre amado. Te pido que nos des un corazón enseñable, un corazón dispuesto para entender y comprender lo que tú tienes, Señor, a través del poder de tu Espíritu Santo, lo que tú nos traes, Señor Padre amado. Haznos oidores de tu palabra y hacedores, Señor Padre amado. Que este mensaje no quede solo guardado, Señor, sino que lo pongamos por obra, Padre. Te doy las gracias a ti, bendigo a cada uno de los que están aquí presentes, los que están por las redes sociales, Señor, los que no pudieron asistir. Y te damos la gloria a ti, Señor, porque tú estás al cuidado de todos y cada uno de tus hijos, de tu creación, Señor Padre amado. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, ¿se acuerdan que hace algunos días, hace algunos domingos, hicimos una enseñanza sobre las partes de la nación, ¿verdad? ¿Quién estuvo en esa enseñanza? Varios, ¿cierto? Entonces enseñábamos sobre las partes de la nación, las constituyentes o las esferas, como se llaman, los 7 montes, los 7 pilares. Tienen diferentes nombres, pero son lo que constituye la nación. Entonces el Señor, y doy gracias a los pastores porque han abierto este espacio para enseñar sobre cada una de estas partes, ¿cierto? Es importante que nosotros como creyentes sepamos los principios bíblicos para cada una de estas partes de la nación, y así poder ¿qué? Así poder empezar a transformar la nación, primeramente nuestra nación y el resto de las naciones, amén. Entonces este mes se va a estar hablando sobre la familia, es una parte de la nación. Si ustedes recuerdan, son 7 partes conformadas por los individuos, ¿cierto? Cada uno de nosotros es un individuo creado a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto?
y estas partes de la nación están formadas por individuos. La primera parte de la nación es la familia. Entonces la familia es la que vamos a estar estudiando sobre todo este mes. Y yo tengo ahí una presentación, unas diapositivas, y yo la titulé Familia, qué gran idea de Dios. Porque es una idea de Dios, ¿cierto? Nos quieren venir a enseñar cosas aparte, cosas diferentes al diseño de Dios sobre la familia, pero Dios tuvo esa gran idea y estableció unos límites, unos parámetros y unos principios para la familia. Y debemos conocerlos, porque si nosotros no conocemos qué es lo que Dios pensó, qué es lo que Dios creó, nos podemos dejar convencer con ideas equivocadas, ¿cierto? Pero sabemos que la verdad está en su palabra y por eso todo está en la palabra de Dios. Vamos a ir a Génesis 1:26. Génesis es el libro de los inicios, ¿cierto? Los orígenes. Y vemos ahí en Génesis 1:26 cómo inicia todo. Y vamos a leerlo aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice ahí: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Entonces vemos ahí cómo Dios dice, hagamos, ¿cierto? Ahí esto está todo escrito antes de, aquí está hablando Dios antes de hacer todas las cosas. Ahí apenas fue la idea. Dios pensó en nosotros, Dios pensó en ti y en mí, en cada uno, en los que ya vivieron anteriormente y en los que van a vivir en el futuro. Él pensó en todos en ese momento. Él dijo, hagamos. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y aquí recuerden que el hombre no está hablando solo de varones, ¿cierto? Está hablando de la raza humana. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Entonces hay una pregunta, ¿qué hizo? Al hombre, ¿cierto? ¿Cómo lo hizo? A la imagen y semejanza de Dios. ¿Y para qué lo hizo? Dice ahí, para que señoreen los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, ¿cierto? Entonces, vemos cómo Dios tiene esta gran idea de crear al ser humano. Dios piensa, planea y establece su propósito para el ser humano. Está pensando, como les decía, en cada uno de nosotros en ese momento. Vamos a ir avanzando un poco. Y ahí en Génesis 1:27, ¿cierto? Vemos cómo Dios ya no solo está pensando, sino empieza a ejecutar su plan, ¿cierto? Y dice, de acuerdo a su deseo y pensamiento, de acuerdo a lo que Dios quería hacer. Y dice allí Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿cierto? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces ya no fue solo la idea, sino ya dice la palabra que creó. Creó Dios al hombre, a su imagen, a su semejanza. Varón y hembra los creó. Entonces vemos que dice que creó a todos los seres humanos, ¿cierto? Varón y hembra al mismo tiempo. Y ahí rompemos con los mitos y las ideas equivocadas de que dicen que el hombre es más valioso que la mujer, que es cierto, que el hombre tiene más importancia para Dios, que el hombre fue primero, que todo esto, no. Cuando Dios dice aquí en la palabra, creó varón y hembra, ¿cierto? Los creó al mismo tiempo. Más adelante dice formó, es otra palabra diferente. Fue cuando Dios ya hizo a Adán, primeramente, al hombre. Vamos a verlo más adelante. Entonces vemos que Él crea individuos, ¿cierto? Todos individuos, como les hablaba, cada uno es un individuo especial para Dios, único, ¿cierto? Dotado con capacidades, con dones y talentos dados por Dios. No hay nadie igual a ti en el mundo. Dios te hizo con su sello especial, te dio una identidad, un carácter, unos dones, unos talentos especiales para ti.
Entonces, son individuos iguales en valor, mujer y hombre iguales en valor ante Dios, pero diferentes ¿en qué? En su diseño y en su función. De los hombres tienen unas funciones diferentes, las mujeres tienen otras funciones diferentes en la idea de Dios. Tienen un diseño diferente. Si nosotros vemos, los hombres somos muy diferentes a las mujeres, ¿cierto? No solo físicamente, sino en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, ¿cierto? Porque es un diseño de Dios, diferente para el hombre y diferente para la mujer. Amén. Dice ahí 1 Corintios 7:32. ¿Por qué vamos a ir ahí a hablar del soltero? Porque antes de formar familias pasamos por una etapa que estamos en la soltería, ¿cierto? Entonces dice aquí, 1 Corintios 7:32, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor, ¿cierto? Entonces vemos aquí en la presentación que hay unos niños, ¿cierto? Unos pequeñitos, todos nacemos dentro de una familia, ¿cierto? Es el diseño de Dios, que haya papá y mamá. Por diferentes motivos, por decisiones, circunstancias, lastimosamente hay familias que no está el papá, y hay otras que no está la mamá, hay niños que nacen y los abandonan, pero esto no es la idea de Dios. La idea de Dios es que hayan padre, madre y críen a sus hijos, ¿verdad? Que nazcan estos niños en un entorno familiar, que tengan la guía de su padre y de su madre. Y ahí cuando van creciendo, ¿cierto? En estas familias, vemos, nosotros nacimos, ahí está Lian, que es como el chiquitín que está aquí, la hija de Andresito, que son como los más chiquiticos que hay, ¿cierto? Están en su familia y dependen de sus padres, ¿cierto? Después vamos creciendo, vamos llegando a la niñez, ¿cierto? Y después vamos a la juventud y después pasamos a la adultez y después a la vejez. Es un proceso. Pero entonces, cuando nosotros vamos creciendo, vamos aprendiendo diferentes cosas en nuestra familia. Y nosotros primeramente estamos solteros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros, Dios nos establece que el noviazgo y el matrimonio es para los adultos. Entonces en la juventud no deberían haber noviazgos. Debemos entender que cuando estamos solteros, ¿qué dice aquí el versículo? El soltero tiene cuidado de las cosas de Dios, de cómo agradar al Señor. Cuando nosotros estamos en ese tiempo de la juventud donde ya empezamos, los jóvenes y las jóvenes, ¿cierto? Empiezan a sentir como esa atracción por el sexo opuesto, empiezan a mirar, ay, vea, este niño me gusta, esta muchacha es bonita, ¿cierto? Eso no es más importante. Lo primero que ustedes deben hacer es agradar al Señor, buscar su dirección, orarle primero a Dios y no dejarse llevar por sus emociones. Y esto es una labor que nosotros como padres debemos hacer con nuestros hijos, enseñarles, venga, antes de que usted esté pensando por ahí en tener noviecita, ¿cómo está su relación con Dios? ¿Estás orando por esa esposa que Dios te quiere dar? ¿Estás orando por ese esposo? ¿Te estás preparando para ser un buen esposo, una buena esposa? Eso es lo que debemos enseñarles. ¿Por qué? Porque los jóvenes decidimos muchas veces por emociones, cuando estamos en esa etapa. Y más de uno de los que estamos aquí, que ya somos adultos, que hemos pasado esa etapa, podemos decir que muchas veces decidimos por nuestras emociones y nos equivocamos, ¿verdad? Y tuvimos consecuencias. Y las consecuencias no fueron tan agradables, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces no nos enseñaron y muchas veces no le preguntamos a Dios qué es lo que queríamos hacer y tomamos decisiones equivocadas y tuvimos que pagar, muchas veces muy dolorosas, con lágrimas, con llanto, ¿cierto? Entonces enseñémosle a nuestros hijos que en ese tiempo ellos deben estar pidiéndole al Señor, estar encargados de agradar a Dios antes que, como decía el pastor, antes que a los hombres, antes que al mundo, porque el mundo que enseña, no, eso a los 7 años y ay, vea, ese ya con esta, no, los padres incurrimos muchas veces en eso y les estamos inculcando cosas a los niños que no están preparados para eso en ese momento. Entonces ahí están los términos que Dios establece, hay hombres y hay mujeres.
2 géneros, solo existen esos. Dios hizo varón y hembra, hombre y mujer. El mundo quiere enseñar ahorita 100 y pico de no sé qué tipos de géneros, pero eso es equivocado. Seguimos adelante y Dios sigue ejecutando su plan, ¿cierto? Y le añade propósito. Entonces el propósito de Dios lo vemos en Génesis 2:28. Si me ayudan ahí con la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuál es el propósito? Dice Dios aquí en Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, ¿cierto? Entonces ya había formado a Adán, ¿cierto? Le había dado unas tareas, le había puesto a labrar el campo, ¿cierto? Pero él se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo y le hizo su ayuda idónea. ¿Qué dice Génesis 2:24? Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando Dios le da la ayuda idónea a Adán, vemos que le dice estos versículos: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Matrimonio, ¿cierto? Vemos cuando ya Adán ya había sido instruido por Dios. Él lo formó primero, ¿para qué? Para instruirlo. Pero vemos anteriormente que ya había creado al hombre y a la mujer, ¿cierto? Pero no había formado a la mujer. Formó al hombre primero para instruirlo en los caminos de cómo él debía liderar. Le enseñó a trabajar, a cuidar, le puso a un trabajo que era nombrar a los animales, ¿cierto? Antes de darle a su esposa. Y eso es lo que nosotros debemos hacer como padres, ¿cierto? Debemos instruirlos cómo ellos van a ser unos buenos líderes de su hogar antes de que se casen. ¿Por qué? Porque ahora vemos cómo muchos de los hombres van y se casan y no saben cómo liderar su casa, no saben cómo tratar a su esposa, no saben cómo administrar el hogar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces como padres fallamos en eso y no les enseñamos, ¿cierto? Entonces le da a su esposa, obviamente a las mujeres igual también hay que instruirlas cuando están pequeñitas a cómo van a hacer esa ayuda idónea. Vemos ahí en Hebreos 13:4, ¿cierto? Dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Honroso es ¿qué? El matrimonio. Dios quiere que contraigamos matrimonio. ¿Por qué? Porque esta es la tipología de lo que Dios quiere hacer con su iglesia y su hijo, ¿cierto? Va a haber un matrimonio, unas bodas. La iglesia es la novia de Cristo. Por eso honroso es el matrimonio. Cuando nosotros nos casamos, decidimos obedecerle a Dios, tener un matrimonio como Dios lo establece, tener nuestros hijos y formar nuestra familia, eso es honra para nosotros. Entonces aquí vemos los términos que son complementarios, si vemos ahí abajito. Entonces está a un lado el marido, que es el esposo, el hombre, ¿cierto? Al otro lado está la mujer, la esposa, ¿cierto? Vemos que el hombre tiene un rol, como les decía, hay un diseño, ¿cierto? Y unos roles diferentes que ya ahorita los vamos a ver. El hombre es cabeza y jefe. Y esto no es machismo, esto es diseño. Esto no es que, ay no, soy tan machista que el hombre es la cabeza, que no sé qué. Dios lo estableció así. ¿Por qué? Porque Dios no nos puso a liderar porque sepamos liderar. A nosotros nos cuesta liderar, a todos nosotros. Pero ¿por qué Dios nos puso líderes? Para que podamos tener esa ayuda idónea, para que la busquemos y seamos ese complemento. Ellas son la ayuda idónea que Dios nos creó para nosotros. Nosotros solos lideramos muy mal, pero ellas son más sabias. Ellas son las que están ahí. ¿Se han visto escuchado esa frase que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer? Es verdad, y está Dios ahí liderando. Pero es verdad, porque los hombres
a veces decidimos cosas por impulso, por emociones, pero a veces nuestra esposa está ahí. Ven, cálmate un momentico, espera, pensemos un poquito más, analicemos. Y eso nos conviene. A veces no queremos escuchar a nuestras esposas y sufrimos también consecuencias de tomar decisiones equivocadas. Es nuestra ayuda idónea. Dios no nos puso a nosotros como hombres a liderar, como les decía, porque seamos mejores que la mujer o porque tengamos más capacidades. No, es el rol que Dios nos dio. Las mujeres tienen muchas más capacidades que nosotros para liderar. Pero Dios, ¿por qué no las puso a liderar? Porque ellas tienen un trabajo más importante, que es cuidar a su familia, criar a sus hijos. Eso no es fácil, eso requiere mucho trabajo, ¿cierto? Entonces ellas tienen una capacidad mayor, ellas podrían liderar fácilmente. Y si ustedes se van a ver a la realidad, ¿las mujeres son capaces de liderar? Claro que sí. ¿Por qué no? Cuando el hombre se va, ¿quién es la que lidera? La mujer, pero no es el diseño que Dios tiene. ¿Por qué? Porque la mujer le va a tocar más duro, le va a tocar hacer cosas para las que no fue diseñada. Que lo puede hacer, sí. Que no les digan, no, es que usted no puede, o que les digan lo contrario, no, es que usted no necesita de un hombre. Porque vemos ahí arribita, en la parte de arriba, que hay ideas que nos han ido llevando a alejarnos de eso. Vemos que hay ideas de machismo, vemos que hay ideas de feminismo, vemos que hay matriarcados, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que es el machismo? Entonces, no, yo soy más valioso y todo, y se hace lo que yo diga. Y eso, muchos crecimos con eso, muchos crecimos con ese machismo de que el hombre era más valioso que la mujer. Pero entonces, a raíz de eso, entonces crece el feminismo. Y entonces el feminismo, ¿qué viene a decir? No, es que la mujer no necesita del hombre porque está más capacitada, ¿cierto? Es verdad, la mujer está más capacitada, pero son un complemento con el hombre. La mujer sola no puede hacer familia, solas no pueden tener hijos. Y la ciencia no, que sí, que ellas pueden, que vamos a hacer la inseminación y todo eso, pero necesitan del hombre. Así digan que no, es un diseño de Dios. Y el matriarcado también es incorrecto. Entonces, cuando la mujer siempre es la que decide, que está ahí, que se toma atribuciones que no son, se ve mucho también hoy en día. Entonces, el matrimonio refleja que la comunión de Cristo y su iglesia. Eso es el matrimonio, por eso el matrimonio trae bendición, mis hermanos. Amén. Vamos a la siguiente, donde hay una pregunta. ¿Qué es familia para nosotros? Para ustedes, ¿qué es familia? Háganse esa pregunta. ¿Qué han aprendido sobre lo que es familia? Y vamos a ir al diccionario, ¿cierto? Aquí les tengo dos definiciones, una con Dios, una sin Dios. El diccionario de Google, ¿qué nos dice? Familia es un grupo de personas formado por una pareja, normalmente unida por lazos legales o religiosos, que conviven y tienen un proyecto de vida en común, y sus hijos cuando los tienen, ¿cierto? Cuando los tienen, dice. O sea que para el mundo, para hacer familia no necesitamos hijos, y lo vemos ahora. Entonces ahora se casan hombre y mujer y tienen un perrito y dicen que son familia. Ese no es el diseño de Dios. O se casan dos hombres y adoptan. Eso no es familia, según los diseños de Dios. ¿Qué dice el diccionario Webster 1828? Dice, es el cuerpo colectivo de personas que viven en una casa bajo una cabeza o gerente, un hogar, incluyendo los padres, los hijos, los que descienden de un antepasado común, una tribu, raza, parientes o linaje. Eso es familia. Diccionario Webster, para los que no lo conocen, es un diccionario que hizo Noah Webster, un señor que estaba en Estados Unidos en 1828, y Dios le dio la tarea de definir todas las palabras con un trasfondo bíblico. Entonces él se puso a hacer ese diccionario. Es un libro como así de gordo y está en inglés, aún no está en español, pero
por internet lo podemos buscar. No están todas las palabras que conocemos hoy en día porque él lo hizo en 1828. Entonces, pero podemos encontrar muchas definiciones basadas en la palabra de Dios. Y vemos aquí cómo él da la definición de familia, que es un cuerpo colectivo de personas, ¿cierto? Bajo la cabeza de un líder. Dice ahí un gerente, pero es un líder, que es el padre, el hombre. Dice que es un hogar, que incluye a los padres y a los hijos, ¿cierto? No es que si los quieren tener, no, debe para ser familia tener hijos, ¿cierto? Las personas y los que están casados y aún no tienen hijos son un matrimonio, ¿cierto? Estamos solteros primeramente, si nos casamos vamos a tener un matrimonio, pero cuando llegan los hijos, ahí es cuando ya somos una familia. Este es el diseño de Dios, este es el diseño que Dios estableció desde un principio, ¿cierto? Porque Dios dio el mandato que dijo que fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces, ¿cómo la vamos a llenar? ¿Cómo nos vamos a multiplicar? Teniendo hijos, formando familias, ¿verdad? Eso es lo que es una familia. Las ideas de hoy están distorsionadas, están erradas, están pervertidas, ¿cierto? Incluso se están formando las familias del mundo que ahora se casan hasta con los animales, se casan con las cosas, se casan con el árbol, con el río, ¿cierto? Que mi hijo es el perro. No, el perro es una mascota. Debemos amar los animalitos, sí, señoread y sojuzgad, dice ahí, pero no debemos humanizar a las mascotas. Ellos no son nuestros hijos son los que Dios nos da a través de la bendición del matrimonio. Los hijos son el fruto del matrimonio. Niño o niña, así es. Muy bien. Entonces en la siguiente vemos que es el diseño de Dios, y es un propósito de Dios. Y ahí dice, Dios tiene los derechos de autor. Él es el autor de este diseño, de este propósito. Vemos ahí cómo Él formó primero varón y hembra, ¿cierto? Están ahí, solteros, de pronto ahí están solos, ¿cierto? Buscando agradar al Señor. Dice ahí, varón y hembra los creó. Después vemos que Dios, con su infinita gracia, les da su esposo o su esposa para contraer matrimonio, ¿cierto? Muchos de nosotros, por la gracia infinita de Dios, encontramos a nuestra esposa o al esposo, ¿cierto? Aún sin conocer a Dios, aún sin orar por ella, pero Dios en su infinita gracia nos da para que nosotros seamos benditos, ¿cierto? En su nombre. Yo conocí a mi esposa antes de conocer al Señor, la conocí en el mundo y cometimos muchos errores, pero infinita la gracia de Dios y su misericordia, que Él nos llamó con sus lazos de amor y ahora tenemos una familia conforme al diseño de Dios. Amén. Toda la gloria sea para Dios. Entonces, ya después nosotros de tener nuestro hijo mayor y todo, decidimos obedecer al Señor y nos casamos. Poner las cosas delante del Señor en orden. Y el propósito es que haya familia, ¿cierto? Y dice, uy, ¿por qué esa familia con tantos hijos? Dirían hoy, ¿cierto? 5 hijos, nos parece bastante, ¿cierto? ¿Por qué? Nereida 8, esos. Gloria a Dios. ¿Ha faltado? El Señor es bueno, amén. Él da hasta que sobra y abunde. Entonces nos han enseñado que en el mundo que estamos sobrepoblados, que ya no cabe más gente, que no debemos tener hijos porque el mundo cada vez está peor, ¿cierto? Eso nos enseñan hoy en día, pero la palabra dice multiplicaos, llenad la tierra, ¿cierto? Y los gobiernos dicen que los recursos de la tierra supuestamente ya no pueden sostener a la población que hay ahorita. Eso es una gran mentira. Necesitamos más Migueles, amén.
¿Por qué es mentira? Porque cuando ustedes van y todas las personas que hay en la tierra se pueden reunir en una sola parte de la tierra y no estaría llena. Todas cabrían solo en Estados Unidos y el resto. Lo que pasa es que los gobiernos han diseñado un plan para que sea más difícil llenar la tierra, para que podamos tener y explotar los recursos. Todo lo tienen acaparado. ¿A causa de qué? Del pecado y de la avaricia, ¿cierto? Pero es una mentira que los recursos se están acabando. Obviamente, si tenemos que ser mayordomos de la tierra, empezar a cuidar nuestros recursos de una mejor manera. Por eso los ambientalistas y todo esto tienen en parte la razón, porque a veces nosotros no somos buenos mayordomos de nuestros recursos y malgastamos. Pero ya se van al extremo de que adoran más a los recursos que al creador de los recursos, ¿verdad? Entonces es un diseño equivocado. El diseño del propósito de Dios es que señoreemos la tierra, la administremos correctamente. Y Él provee todo lo que necesitamos, amén. Él provee para nuestros hijos. Si hay uno, si hay dos, si hay tres, si hay 8, el Señor tiene el cuidado de ellos. Él tiene el cuidado, no le temamos. Creámosle al Señor, creámosle que Él nos va a sustentar si estamos aferrados al Señor, si estamos obedeciéndole al Señor, ¿verdad? Aquí vemos cómo la palabra nación, ¿cierto? La palabra nación es como Dios formó y quiere llenar la tierra por naciones, pero las naciones estaban formadas ¿por qué? Por familias, ¿cierto? Para que haya una nación es necesario que haya por lo menos una familia, que haya gobierno, que haya un territorio, que haya leyes, ¿cierto? Que haya un idioma. Eso es lo que forma una nación. Génesis 10:32 dice: estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones, y estas se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Después de que Dios se arrepintió de crear al ser humano, ¿cierto? Vemos que lo dice la palabra, Él se arrepintió de habernos creado. Vemos cómo Él por su infinita misericordia y por amor a uno que era Noé, que era obediente al Señor, guardó al ser humano, ¿cierto? Y volvió a iniciar todo con estas 4 familias. Y ahí empezó a formar las naciones, porque cuando desciende el arca, los hijos de Noé, cada uno se va a formar su nación. Se esparcen, ¿cierto? Y vemos cómo dice que son benditas después en la tierra. Entonces las familias forman las naciones. Dice, nosotros cuando enseñamos esto, enseñamos que la familia es la base de la nación. ¿Por qué? Porque ahí es donde se aprende todo lo que necesitamos para ser unos ciudadanos correctos, unos ciudadanos al diseño de Dios. Es en la familia. No es en la escuela, no es en la iglesia. Ahí se aprenden también cosas que vamos a ver. De las 7 constituyentes, 3 constituyentes son educacionales, o sea que educan. La primera es la familia, la segunda es la iglesia y la tercera es la educación, ¿cierto? La escuela. Pero estamos viendo la familia, ya después vamos a ver la iglesia, ya después vamos a ver la educación. ¿Cuál es la meta de la familia? Vamos a ver la siguiente. Entonces, en la familia, la meta es enseñar los fundamentos del carácter cristiano, ¿cierto? Ahí son donde se ponen los fundamentos del carácter de los individuos, de sus hijos, de sus hijas, ¿cierto? Ahí es donde les enseñamos los fundamentos. Entonces, si nuestros hijos crecen con un carácter incorrecto, es porque en la familia probablemente les mostramos un carácter equivocado. No fuimos un buen ejemplo de ellos, ¿cierto? Pero si en la familia nosotros enseñamos los principios correctos basados en la palabra de Dios, ellos van a crecer con un carácter correcto. ¿Qué es carácter? Pues es la forma como ellos se muestran, se ven. Es lo que está internamente que muestran externamente. Eso es lo que es el carácter, cómo ellos se comportan.
En la familia los padres presentan la verdad, o sea, a Cristo. Evangelizan, ¿cierto? ¿Quiénes a nosotros como misioneros, nuestro primer campo misionero, quiénes son? Nuestros hijos. Y para cada uno de ustedes, las primeras personas que ustedes deben evangelizar son a sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos nacen bajo la ley del pecado y de la muerte, ¿cierto? ¿O cómo ven ustedes a sus hijos cuando nacen, cuando son pequeñitos? ¿Les obedecen en todo lo que ustedes les dicen? No. ¿Por qué? Porque aún necesitan formar su carácter. Necesitan aprender autogobierno. Necesitan aprender obediencia, atención. Ellos no nacen con eso. Ellos nacen con 0 autogobierno y 100% emociones. Si ustedes ven, los niños son solo emociones. Vemos a Liam, bueno, ahorita está durmiendo, pero él ¿cómo se expresa? Él se expresa por medio de sus emociones. Él llora, él ría, él grita, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aún se está formando su carácter. Hay que irlo formando como padres. En la familia, su meta educacional es enseñar la verdad y colocar el fundamento del carácter. Enseñarles la verdad de Cristo. Ustedes ven entonces, si la mayoría de veces cuando nosotros crecemos en un lugar donde nos enseñan ateísmo, vamos a crecer como ateos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos enseñan que eso es verdad. Y eso nosotros lo vamos a guardar en nuestra conciencia como una verdad. Y eso lo vamos a defender y eso lo vamos a enseñar a otros cuando crecemos. Pero si nosotros enseñamos lo correcto, la verdad, los principios de Dios, los principios bíblicos, ¿qué dice la palabra? Que si instruyeres el niño en su camino, cuando fuere grande no se apartará, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos enseñar en nuestras casas. El carácter cristiano, ¿qué dice el carácter cristiano? Ahí está como una fórmula que nosotros usamos: verdad más hábito de obediencia forma el carácter. Entonces, cuando nosotros les enseñamos una verdad, ellos van a formar hábitos, ¿cierto? Hábitos de obediencia. Cuando al niño le decimos no te subas a la escalera porque te puedes caer, él no va a hacer caso a la primera, ¿cierto? Tienen que decirle uno varias veces, a veces tienen que pasar consecuencias y hasta caerse y golpearse para él aprender que no lo debe hacer y formar un hábito, ¿cierto? Entonces nosotros debemos enseñarles como padres esas verdades de que leer la palabra está bien, de que debemos orar, de que debemos congregarnos, ¿cierto? Y formar esos hábitos. Eso es lo que forma el carácter. ¿Qué dice Marcos 16:15? Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces esa es la misión, debemos ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero entonces, ay no, yo me voy, como ha pasado con muchas personas creyentes, y dicen, no, es que yo tengo que ir a predicarle a toda criatura, pero no le ha predicado a sus hijos. Quieren salvar el mundo y ganarse a todos afuera, pero sus hijos se están perdiendo. Nuestro primer campo misionero es nuestros hijos. A los primeros que tenemos que evangelizar y predicarle la palabra es a nuestros hijos, ¿cierto? Eso es lo que debemos hacer, ese es el rol tan importante. ¿Qué dice Gálatas 4:19? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso es el carácter. Nosotros siempre estamos en formación. Somos adultos y aún tenemos faltas de carácter. Algunas cualidades de carácter se formaron en nuestros hogares, ¿cierto? Algunos que no crecimos en hogares cristianos o creyentes, nos enseñaron obediencia, ¿cierto? Y nos decían que es bueno obedecer. ¿Por qué? Porque hay una ley natural que Dios ha puesto sobre todos y que es bueno obedecer. Pero cuando nosotros conocemos del Señor debemos ir formando esos hábitos más intencionalmente, ese carácter, esas cosas que nosotros queremos que ellos muestren cuando sean grandes. Dice que nosotros vamos a ser formados hasta que Cristo sea formado en nosotros, y nosotros no vamos a terminar de ser formados hasta que el Señor venga. Siempre tenemos que tener, como les decimos, ese corazón enseñable,
de que podamos seguir siendo formados. ¿Por quién? Por nuestros pastores, por nuestros líderes, por nuestros padres, incluso aunque nosotros tengamos 60 años y está nuestro padre, mi hijo, pero es que yo le he dicho, haga caso. Los padres son sabios, ya han vivido, tienen experiencia, y esto a los jóvenes les cuesta muchísimo. Y si nos cuesta a nosotros como adultos, ¿cierto? Obedezcamos la palabra. Dios nos forma a través de su palabra. Dios quiere que obedezcamos a través de ella. Amén. Otra meta de la familia, dice, en la familia el gobierno interno cristiano es aprendido y practicado. Entonces nosotros debemos enseñarles sobre gobierno a los hijos, que somos una autoridad puesta por Dios, que ellos deben obediencia a sus padres, pero primeramente deben obediencia a Dios, ¿cierto? Porque a veces los padres nos equivocamos y los enviamos a pecar, a veces sin darnos cuenta, pero que ellos primeramente obedezcan al Señor antes que a los hombres, ¿cierto? Como decía el pastor hace rato. Los padres moldean y enseñan el autogobierno mediante el discipulado. Entonces, ¿a cuánto les ha pasado que, ay no, pero es que ese chino no me obedece, no sé qué, pero nosotros no obedecemos a Dios? ¿Estamos modelando lo que queremos que nuestros hijos hagan? No, ¿cierto? A veces la mamá dice, no, pero es que este niño no me presta atención, pero tú estás prestándole atención a lo que Dios está diciendo. ¿Estás escuchando? ¿Estás poniendo por obra? ¿Estás siendo ese ejemplo para que Él te siga? Eso es el discipulado, porque recuerden que los discípulos eran los que seguían a Cristo, ¿cierto? Le seguían y querían hacer todo lo que Él hacía. Y eso es lo que nos hace a nosotros ser seguidores de Cristo. Vamos a hacer lo que Cristo haría. ¿Qué haría Cristo en esa situación? Eso es lo que debemos hacer. ¿Qué haría Cristo cuando le estamos enseñando a nuestros hijos? Y es durito para entender, ¿cierto? Un tema. Por ejemplo, a mí me pasaba con mi mamá, que ella no me tenía mucha paciencia, y en las matemáticas, cuando yo no entendía, ¡pum!, su calvazo. Pero es que esto es así. ¿Es la forma que Cristo haría? No. ¿Verdad? Él nos explicaría con paciencia, ¿cierto? Entonces tengámoslo en cuenta. La verdad más obediencia voluntaria forma el autogobierno, el gobierno interno. Dios nos dio la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos, de rechazar los deseos indebidos del corazón, ¿cierto? Es la verdad. Aprendemos una verdad y decidimos obedecerla voluntariamente. Cuando nos dicen no robar, eso es una verdad, ¿cierto? No debemos robar, están los 10 mandamientos. Pero cuando nosotros sabemos esa verdad, hay dos caminos. Decidimos obedecerla o decidimos desobedecerla, ¿cierto? Nos decidimos autogobernar o nos dejamos llevar por nuestro pecado. Hay gobierno interno en nosotros, eso tiene que ir siendo formado con el carácter, a la par. ¿Qué dice Mateo 28:20? Debemos enseñarles a que guarden todas las cosas que Cristo os ha mandado. Cristo nos dejó todas estas enseñanzas para que nosotros como padres les enseñemos a nuestros hijos, ¿cierto? Que guarden todo lo que Cristo ha mandado, para que ellos obedezcan. Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, muchas veces nosotros sabemos qué está bien y qué está mal, ¿cierto? Pero a veces no hacemos lo bueno, eso nos cuenta como pecado. ¿Qué decía Pablo? Sé que es hacer lo bueno, pero mi carne quiere hacer lo malo. ¿Le damos rienda suelta a nuestra carne o nos autogobernamos? Les enseñamos a nuestros hijos, mira, eso que estás haciendo es pecado ante Dios, ¿cierto? Porque ahora entonces, ay no, pero usted ¿cómo le va a decir al niño que está pecando si tiene 2 años? Está pecando, ya tiene conciencia, él sabe que está bien y que está mal.
que les han enseñado en otras partes, o de pronto nuestros mismos familiares que no son creyentes les enseñan cosas indebidas, ¿cierto? Y ellos creen que eso está bien. Entonces, ay no, es que el niño se equivocó. Hay que llamarlo por su nombre. Estás pecando ante Dios. A veces se escandaliza el mundo. No, que pecado, que religiosos, que todo. Es la verdad. Porque debemos enseñarle, eso es pecado. Y si tú pecas, la paga del pecado es muerte. Eso ellos lo deben saber desde pequeños. ¿Por qué? Porque ellos entienden. Y si ustedes se dan cuenta, las generaciones de hoy en día entienden mucho más rápido que nosotros cuando éramos pequeños. Ellos cogen todo así, rapidito. Entonces, seamos claros con ellos. La familia debe ayudar al individuo a desarrollar el autogobierno cristiano como preparación para ejercer su rol en la sociedad, en la nación, ¿cierto? Si lo enseñamos a desarrollar autogobierno y este niño cuando crezca y sea adulto está llamado a ser un gobernante y tiene los principios correctos, ¿ustedes creen que va a ir allá a robar como todo lo que la mayoría hacen? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se le enseñó los principios correctos desde el hogar. La familia, en la siguiente, es el refugio sagrado de nuestras vidas. Es un diseño de Dios que nosotros crezcamos en la familia para protegernos. Los padres son directos responsables de la educación de sus hijos. Lo hablaban ahorita. Somos directos responsables de la educación de nuestros hijos. No es la escuela, no es la iglesia, son los padres, los directos responsables de qué permitimos que le enseñen a sus hijos, a nuestros hijos. Entonces, si yo veo que al niño en la escuela le están enseñando sobre ideología de género y, ay no, eso está bien, allá que le enseñen, ellos son los encargados. ¿Ustedes creen que eso está bien ante Dios? ¿Que nosotros permitamos eso? No, porque nosotros debemos enseñarle la verdad de cuál es el diseño correcto para la familia. Que Dios creó varón y hembra con la palabra. Vamos a enseñarle la verdad y que ellos la guarden en su conciencia para poder aprender. En la familia se enseñan por primera vez los principios para el individuo y para la nación, que lo rigen en todas las esferas de la sociedad. En la familia es donde enseñamos esto y los preparamos para que ellos vayan y sirvan en las diferentes partes de la nación, para que sirvan correctamente. La familia ama, nutre a sus hijos, entrena a las futuras generaciones para gobernar la tierra. Nosotros no sabemos si nuestros hijos van a ser los futuros alcaldes, los futuros presidentes, ¿cierto? No sabemos aún, muchos no sabemos cuál es el llamado que tienen nuestros hijos, para qué Dios los envió, cuál es el propósito. Por eso debemos estar constantemente orando. Señor, revélame cuál es el propósito de este niño, de esta niña. ¿Para qué lo enviaste en este tiempo, a esta nación, con este idioma, con esta familia? Él tiene un propósito específico con cada uno. Así no lo creamos, Él tiene un propósito específico. Y lo que Dios quiere es que nosotros, los que somos creyentes, preparemos a estos futuros ciudadanos para que gobiernen las naciones. Amén. Dice, el 80% de lo que sabe se aprende en la familia. El 80% de lo que nosotros sabemos hoy ahorita, de nuestro carácter, de cómo nos comportamos, lo aprendimos en nuestra familia. Entonces, si yo soy así todo enojón y todo eso, puede ser que en mi familia todo el mundo viviera enojado y nos enseñaran eso, ¿cierto? Y tomamos eso como que, no, es que yo soy así y así me quedo. No, Dios puede formar nuestro temperamento, podemos dominar nuestras emociones, ¿cierto? Eso es lo que Dios quiere. Y ahí dice, la familia provee herencia cristiana y material, enseña el valor de la propiedad. Entonces, herencia cristiana, ¿qué es? Nosotros vamos a dejarle esa herencia a nuestros hijos, de que cuando nosotros no estemos, ellos sigan predicando el evangelio, ellos no se alejen de los caminos de Dios. Amén, gloria a Dios.
debemos prepararlos, ¿cierto? Para cuando no estemos, para cuando salgan de nuestra casa, cuando tengan su esposa y tengan sus propios hijos y ellos les enseñen también. Eso es lo que debemos hacer. Y herencia material, obviamente, también nosotros como padres debemos tratar de dejarles una herencia material a nuestros hijos, si es posible. Y enseñarles el valor de la propiedad privada, de cómo se consigue la propiedad, que es con esfuerzo, que no es regalado, que no es por bonos, que no es por subsidios, sino es con esfuerzo. Dios quiere que nos esforcemos, porque ¿qué dice la palabra? Que el que no trabaje, que no coma. Amén. La siguiente dice el gobierno de la familia. Entonces vamos a ver un poco cómo es el gobierno. El gobierno en la familia dice que los padres son los gobernantes del hogar, primeramente regidos ¿por quién? Por Dios, por su palabra, ¿cierto? Ellos son autoridad puesta por Dios. Esta función no puede ser delegada a otros. No vamos a delegarle nuestra función de gobernar nuestra casa a otros. Entonces, es que en mi casa se hace lo que diga mi suegra y mi suegro con respecto a mis hijos. ¿Ustedes creen que eso es correcto? No. Mi suegra y mi suegro, ellos ya tuvieron la oportunidad de criar a sus hijos, se equivocaron, hicieron cosas correctas, ¿cierto? Ellos ya criaron a sus hijos. Ahora es responsabilidad mía criar a mis hijos, enseñarles la manera correcta, la manera de Dios, cuando ya somos creyentes, ¿cierto? Vamos a ver, ¿que nos vamos a dar cuenta que cometemos errores? Sí, cometemos muchos errores, fallamos constantemente, pero ¿qué dice la palabra? Infinita su misericordia para nosotros. Dios siempre nos da una nueva oportunidad de hacer lo correcto. Les hablaba yo ayer en la escuela de padres, no nos juzguemos por las cosas que hicimos mal, más bien tomemos eso como una oportunidad de hacerlo mejor de hoy en adelante. Amén. Si nos damos cuenta de que me equivoqué, de que soy iracundo, de que castigo a mis hijos con ira, vamos a empezar a caminar en lo correcto y a cambiar esas cosas. El principio de todo gobierno tiene dos elementos claves, ¿cierto? Uno está en autoridad, el otro está en obediencia. Entonces, ¿quiénes están en autoridad? Los padres. ¿Delegada por quién? Por Dios. Esto lo debemos ejercer, pero ahora vemos cómo muchos hogares son gobernados por los hijos, ¿cierto? Se hace lo que el niño quiere, se va donde el niño quiere, se come lo que el niño quiere, y eso no está bien, porque somos los padres los que decidimos, los que gobernamos, ¿cierto? No es una tiranía, pero es un gobierno con la dirección de Dios. Entonces, que hoy solo hay arrocito con huevo para comer, no, pero es que yo quería pizza y que no sé qué, y se arma, mejor dicho, la batalla, y yo lo he visto en más de una casa. No, Dios nos da a veces para comer pizza, pero no todas las veces podemos comer eso, y ellos deben entender, si a veces hay para comer lo que queremos, a veces no hay. Ellos deben estar ¿en qué? En obediencia. Es responsabilidad del hijo hacia la autoridad delegada. Entonces los hijos deben obedecer a los padres, ¿cierto? Hijos obedezcan a sus padres, dice la palabra ahí en Efesios 6:1, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros les decimos a nuestros hijos todo el tiempo, ¿cierto? Y usamos ese versículo, hijos obedezcan a sus padres, que esto agrada al Señor, y cierto. Pero no usamos el siguiente, ¿cierto? Que es, padres, no hagáis que airar a tus hijos, porque a veces nosotros hacemos que nuestros hijos se airíen, se enojen, ¿cierto? A veces somos fastidiosos como padres, a veces sobrepasamos nuestra autoridad y eso hace que ellos entren en pecado. Entonces cuidemos de eso. Sin esto no hay orden, no hay armonía, no hay entrenamiento para el Estado, para la nación, para la iglesia, para todas las diferentes áreas de la nación.
debemos practicar este gobierno, enseñarles. En la siguiente dice, la familia es la primera institución gubernamental establecida por Dios. La autoridad de los padres es tripartita, ¿cierto? Entonces los padres tienen la autoridad legislativa, ejecutiva y judicial. Esto direccionado siempre por Dios, ténganlo en cuenta, porque a veces queremos hacerle justicia por nuestra propia cuenta, ¿cierto? Y entonces hizo algo y ¡fum!, la chancla voladora de una vez, ¿cierto? Eso es actuar en nuestras emociones. Entonces, ¿qué haría Jesús en esos momentos? Pidámosle las bases al Señor. En la legislativa hay leyes basadas en la ley de Dios. Todos nuestros hogares deben tener una constitución del hogar, unas leyes, unas normas que se deben cumplir. ¿Cumplir solo por los hijos? No, cumplir por los padres y los hijos, todos los miembros de esa familia. Cumplirlas. Que en esta casa se cena a las 6 de la tarde. Pero entonces, no, el papá quiere llegar no, yo no tengo hambre y no voy a cenar. Si usted lo puso en su constitución, cúmplalo. Porque entonces si usted no lo cumple, le está dando rienda a los hijos para que no la cumplan, ¿cierto? Que cuando nos sentemos a la mesa no vamos a tener celulares. Y usted llega y se sienta con él ahí chateando. Es que yo soy el papá. Yo puedo hacer aquí, soy el líder. ¿Para qué ponemos unas normas si no las vamos a cumplir? ¿Qué dice ahí? Nosotros damos el ejemplo. Pero después que, es que ese niño se la pasa ahí con el celular todo el tiempo y que no sé qué. Pero nos vamos a dar cuenta y nosotros somos iguales o hasta peores que ellos. Entonces, analicémonos, papás. Ejecutiva, hacer que la ley se cumpla. Entonces, cuando nosotros damos una ley, ¿cierto? Y damos una norma, también debemos darles la consecuencia. ¿Qué pasa si tú desobedeces eso? Pero muchas veces nosotros ni damos la ley, pero vamos a darle la consecuencia de una vez. Y el niño, ¿pero por qué me pega? No sabía que eso estaba mal. No le habíamos explicado, pero sí vamos a aplicarle consecuencia. Debemos decirles. Eso entra en el judicial, aplicarles consecuencias según a sus acciones, según acorde a su edad, según acorde a su falta, ¿cierto? No todos los castigos son de varita, no todos los castigos son de consecuencia física. Debemos ir y mirar y analizar qué tipo de falta es y acorde a esa falta le vamos a aplicar una consecuencia, dándole la norma y la consecuencia desde un principio. Entonces, los elementos del gobierno hay ley, autoridad, obediencia y sanciones. Con base a este principio y mandatos de Dios, cada familia debe establecer sus propias normas, sus propios horarios, sus propias reglas, prioridades, metas y consecuencias, etcétera, que afecten internamente a hijos para su control y formación. Entonces, ¿qué dice aquí? Que cada familia establece sus normas. Las normas que yo tengo en mi casa no son las mismas normas que puede tener Dani en su casa. ¿Por qué? Porque es una familia totalmente diferente. Manejan horarios diferentes, tienen trabajos diferentes, tienen niñas, yo tengo niños, es diferente, ¿cierto? Entonces, tomemos en cuenta eso. De no estarnos comparando, ay, yo quisiera que mi familia fuera como la de los pastores. Los pastores también tienen luchas, también tienen desafíos, también están formando a sus hijos, a sus hijas, ¿cierto? No hay perfección, ninguno es perfecto, solo Cristo es perfecto. Amén. Ya para ir terminando, vamos a ver los roles en la familia, ahí rápidamente. Entonces, cada quien tiene su rol. Vamos a ver el rol del padre. 1 Timoteo 3, 2 y 4 está ahí basado. Y está basado en el rol del hombre, que es basado en el amor. Entonces el hombre, el padre, ¿cierto? Es adulto, es varón, es masculino. Es la imagen de Cristo en el hogar. Muy importante que tengan esto en cuenta, papás.
Nosotros somos la imagen de Cristo para nuestros hijos. Ellos ven a Dios como nos ven a nosotros como papás. Si nosotros somos un padre tirano, un padre iracundo, un padre grosero, ellos van a ver a Dios como nos ven a nosotros. Si nosotros somos amables, amorosos, bondadosos, ellos van a ver a Dios como nosotros, como nos ven a nosotros. Amén. El Padre, ahí hay unos versículos bíblicos, si quieren anótenlos, no por tiempo, pues no los vamos a leer todos. Pero esto está basado en Efesios 5:28, Colosenses 3:19. Y el Padre también es sacerdote. Apocalipsis 1:6, sacerdote. ¿Qué quiere decir esto? Que el Padre es el encargado de enseñar a sus hijos, enseñarle lo correcto. Pero es que eso en la iglesia le van a predicar y le van a enseñar el evangelio. Eso no es responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad de los pastores, no es responsabilidad de los líderes, del ministerio infantil, de los maestros, no. Es responsabilidad de nosotros como padres. Esta responsabilidad cae en nosotros como padre, hombre, varón, de enseñarles a ellos cuál es la verdad, qué es lo correcto. El padre es el proveedor, es el que sale a trabajar, es el encargado de ir y proveer a su familia. Pero entonces la mujer no puede trabajar. Sí, ella puede ayudar al hombre, pero ¿cuál es el principal rol de la mujer? Puede buscar un sustento o un ingreso, pero sin descuidar su principal labor, que son sus hijos. El hombre es el protector, es el que está protegiendo. El hombre debe estar dispuesto a dar la vida por su esposa y por sus hijos. Pero muchas veces yo he visto afuera en la calle las mujeres frenteando por los hombres, ¿cierto? Se ha levantado eso. ¿Por qué? Por el mismo feminismo, que es que tú puedes, que tú eres más que el hombre, que tú puedes hacerlo, no te dejes. No, la mujer es delicada, como vaso frágil, ¿cierto? Debemos protegerlas, cuidarlas. Y el hombre es mayordomo, es administrador de sus recursos, ¿cierto? Es el encargado de poder administrar bien esos recursos, de que en la casa no falte, ¿cierto? Mayordomía también quiere decir que va a administrar bien lo que Dios le dio, que son sus hijos, ¿cierto? Enseñarle lo correcto. Ese es el rol del padre. Ahora vamos a ver el rol de la mujer, de la madre. Feliz día a todas las mamitas, que Dios las bendiga en su día, en su mes. Aquí vemos el rol de la madre, Efesios 5:24. La mujer está en sujeción. Y las mujeres, uy, ¿cómo así que sujetas? ¿Cómo así que no puedo? La mujer está en sujeción a su esposo, como el esposo está en sujeción ¿a quién? A Cristo Jesús, ¿cierto? Si el esposo está en sujeción a Cristo Jesús, su mujer se va a sujetar a él sin ningún problema. ¿Por qué? Porque va a ser direccionado por Dios ese matrimonio. Van a ver que es muy fácil sujetarse a las decisiones que tome su esposo. ¿Por qué? Porque las decisiones las está tomando direccionadas por Jesucristo. Amén. La mujer es ayuda idónea. Entonces no es que la mujer no sea capaz de liderar, no es que la mujer no tenga las capacidades, es que tiene aún más capacidades que uno, pero es un rol que Dios le dio. Ella es ayuda idónea para ayudarnos a nosotros a ser buenos líderes, porque solos no podemos. Solo nosotros somos muy burros, dice el Dani. La embarramos constantemente, pero ahí tenemos esa ayuda idónea que Dios nos dio. Amén, para poder liderar correctamente. Es madre, ¿cierto? Es esa madre amorosa, es esa madre que está cuidando a sus hijos, que cría a los hijos y los nutre. No solo los nutre con alimento físico, sino con el alimento espiritual, ¿cierto? La mujer refuerza todo lo que el hombre enseña.
El hombre tiene menos tiempo en la casa, porque el hombre está llamado a salir, a buscar el sustento, a proveer. La mujer está más tiempo con los hijos, y aun cuando los hijos son más pequeñitos, la mujer tiene más tiempo. Pero entonces ella, lo que el hombre enseña en un poco tiempo, ella lo refuerza en el tiempo que está con sus hijos. Amén. La mujer es encargada de formar en su educación religiosa y académica. No quiere decir que solo la mujer va a enseñar, es lo mismo que les decía ahorita. Entonces la mujer, como tiene más tiempo, ella educa a sus hijos en el día, y pues muchos de los hombres que salimos a trabajar, llegamos en la noche un poco cansados y todo eso, pero no nos quita nuestra responsabilidad. Entonces nosotros llegamos también a apoyar lo que ella hizo en el día, apoyar lo que ella... Hoy, ay, mira, él se comportó hoy mal y hay que darle una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Tal, puede que el hombre sea el encargado de administrarla. Me pasa a mí mucho que mi esposa es, no, mire que hoy Isaac no sé qué, mira a ver tú qué vas a hacer con él según la consecuencia y que no sé qué. Y yo, pero ¿por qué? No, es que ese es tu rol. Ella me dice así, tú debes administrarle la justicia a él. Ella me deja eso a mí, no porque ella no pueda, sino porque ella entendió cuál es su rol. Y eso es lo bonito. La mujer cuida y hermosea el hogar. Cuida y hermosea. Es la encargada. Ustedes ven que cuando un hombre es soltero, ¿cierto? Hay desorden, en la mayoría, no estoy generalizando. Pero por ejemplo, cuando yo vivía solo, yo tenía un desorden, pero cuando entra la mujer, es donde ya podemos llamar hogar. Porque ella tiene el cuidado, que el detallito aquí, que la florecita, que la pinturita, ¿cierto? A nosotros nos cuesta más eso, pero ellas son encargadas de hermosear el hogar. Y ahora el rol de los hijos, ¿cierto? Entonces los hijos honran a los padres. Los hijos deben obediencia a los padres en el Señor, como les decía. También hay hogares que entonces los hijos ya son creyentes, pero sus padres no, ¿cierto? Aún así deben obediencia, pero primeramente obediencia a Dios. Si ellos ven que sus padres le están diciendo algo que va en contra de la palabra de Dios, les deben desobedecer lastimosamente. ¿Por qué? Porque es mejor primero agradar a Dios y obedecer a Dios que a los hombres. Que de pronto los papás los van a castigar, sí. Puede ser porque ellos no tienen a Dios en su corazón, ¿cierto? Pero cuando hay unos papás cristianos, unos papás que están cumpliendo los principios de Dios y esto, los hijos pueden obedecer fácilmente, ¿cierto? Si les enseñamos desde pequeños. Porque hay veces que nosotros no cumplimos nuestra labor cuando pequeños y queremos que cuando grandes se comporten de una forma, y es difícil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hicimos de pronto ese trabajo constante. ¿Que debemos hacerlo? Sí, todo el tiempo. Los hijos son don del Señor, dice Salmo 127:3. Tener en alta estima la familia. Los hijos deben tener en alta estima. Agradecerle a Dios que están en una familia, que tienen unos padres. No todos tienen esas bendiciones de tener a sus padres, ¿cierto? Hay hogares donde no está su papá, hay hogares donde no está su mamá. Hay hogares que por la gracia y la misericordia de Dios están en refugios, en todo esto, pero esto no es culpa de Dios, esto es por decisiones que hemos tomado nosotros como hombres. Los hijos tienen dos opciones, obediencia u obstinación, ¿cierto? Entonces hay hijos que se obstinan y quieren ir en contra de los papás y como sea y todo eso, así los papás les estén enseñando lo correcto, pero ellos quieren obstinarse y la obstinación tiene consecuencias, va a haber consecuencias que no son agradables, pero cuando obedecen también hay consecuencias, pero consecuencias agradables para Dios y para nosotros. Entonces, mis hermanos, aquí ya terminando, les agradezco por escuchar este mensaje y para que tengamos en cuenta que la familia es la base de la nación, que en la familia es donde se forman a los futuros gobernantes, a los futuros empresarios, a los futuros servidores.
a los futuros pastores, a los futuros líderes, misioneros, en las diferentes áreas. Debemos enseñarles y prepararlos para que ellos sirvan al Señor, no solamente en la iglesia, sino en su nación, en las diferentes áreas. Si Dios los ha llamado a los negocios, si Dios los ha llamado a la política, si Dios los ha llamado a las artes, enseñarles que esto Dios se los dio para honrarle, para glorificar su nombre. Prepararlos para que ellos puedan transformar la nación. La nación, como vemos ahorita, está caída en desolación, en violencia, ¿cierto? En muchas cosas que nosotros podemos lamentar, pero todas estas cosas han venido ¿por qué? Por la dureza del corazón y porque muchos como padres no hemos hecho nuestra labor. Y cuando esos hijos crecen, van a crecer con pensamientos equivocados, pensamientos socialistas, pensamientos de que yo me merezco todo, porque sí, porque nací. He escuchado hoy en día hijos que no, es que usted tiene que darme todo porque yo no lo mandé a que me trajera al mundo. Eso es equivocado. Los hijos deben obediencia a sus padres, respeto y honra. Y los padres igualmente deben educación a sus hijos, formación de carácter, de principios de Dios. Entonces, esto es todo, mis hermanos, por el día de hoy. Les agradezco mucho y estemos orando por todas las familias de la iglesia y de la nación. Dios les bendiga. Le doy paso al pastor. Gloria a Dios, qué bendición, de verdad. Amén.